Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre flexibilidad o anomia. ¿Qué podemos Vivi, te esperar de cedo la esto? palabra. ¿Qué podemos esperar de esto? Distinguir cuándo las normas requieren cierta flexibilidad y cuándo saltarnos las normas genera daño en nuestro entorno. Esa es la invitación. Claro, yo creo que sobre todo en nuestros países latinos somos mucho más flexibles Al extremo. que, que en otros países. Y sí creo que hay una línea muy delgadita confundiendo ser flexible a saltarme la norma y desconocer o ignorar eh, el impacto que esto tiene, porque finalmente las normas que hay, las normas, pues son normas como dentro de un marco de convivencia para vivir en sociedad, ¿no? Claro, las normas primero son consensuadas y tienen una lógica, ¿no? Se supone que las normas lo que permiten es resguardar ciertos principios para Uh-huh. todos, ciertos valores, que es lo que estamos acordados, y entonces la norma lo que hace es regular que tu actuación no dañe la de otro. En definitiva, podríamos decirlo de manera simple, ¿sí? Sí, Ahora, hay bastantes aspectos culturales en cada una de las normas, ¿no? Porque desde el mundo de las normas uno puede reconocer, por ejemplo, vulneración de derechos, ¿no? Por ejemplo, sí, de acuerdo. hay normas en algunos países que vulneran los derechos humanos, hay normas que vulneran los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y por eso se han instalado también conversaciones sobre las normas macro, como los derechos humanos, ¿cierto? Sí, Que van en búsqueda de el bien común. ¿Ya? Y son marcos superiores. Bueno, pero dicho eso, tienen una función de regular el comportamiento social. Y es tienen, que, como hemos dicho, también un componente cultural súper importante. claro, y lo estamos hablando ahora como el marco de entendimiento dentro del cual nos vamos a mover. Exacto. Ahora, no sé, por ejemplo, si uno, como ya te metes en el mundo de lo anecdótico, uno Uh-huh. escucha, ¿no? Que hay bastantes dichos que tienen que ver con la validación de vulnerar las normas, ¿no? Echa la norma, echa la trampa. Las normas se hicieron para no cumplirlas. Todo ese Más vale pedir perdón que y pedir pedir permiso. permiso, todo ese tipo de dichos, ¿cierto? Que están como súper frecuentes para validar justamente saltarse las normas, tienen también una validez cultural súper importante. Ahora, de hecho, hay como dos anécdotas súper divertidas. Uno puede encontrar en los extremos sociales muchas veces mayor cantidad de comportamientos que vulneran las normas. Estoy hablando de los extremos sociales como socioeconómicos, o los Ok. grupos más poderosos o los grupos más desposeídos, ¿no? Uh-huh. Uno puede decir que en los grupos más desposeídos a veces la vulneración de la norma tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Que las normas generan de repente una cierta opresión que hace que esos grupos no puedan sobrevivir solo si no se saltan la norma, ¿no? Que se Ok, llama como anomia. como construir al lado del río, o Por sea, ese ejemplo, tipo de cosas, porque si no, pescar donde no se debe, porque si no pesco no como. todo ese tipo de Estamos cosas. hablando, claro, Ahora, pues eso que tiene que ver con que muchas veces en esos grupos la norma no considera su realidad. Entonces, la norma está manteniendo una realidad de otro grupo, no de ese. Es como que estuviesen absolutamente marginados y por eso se llaman grupos marginados. Pero en el otro extremo también, en los grupos que tienen mucho más recursos, también hay una suerte de creencia de que dado que somos una élite y dado que tenemos el poder, las normas no aplican para nosotros. Hay una frase súper divertida ¿cómo se llama esto? Madagascar, los pingüinos de los Madagascar. pingüinos de Ya. Madagascar, que Ellos son lo construyen un máximo. avión de oro. Entonces, uno de los pingüinos le dice, Para salir de la pero selva. es un avión de oro macizo, esto no puede volar. Y el pingüino le dice, no seas absurdo, tenemos poder, somos millonarios, las leyes de la física no nos aplican. Aplica. Entonces, como la creencia, ¿no? De que vives en un mundo tan poderoso que las leyes son hechas para otros, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí tienes como variaciones como tú puedes entenderlo en la norma. O, por ejemplo, una amiga que
vivió en Noruega toda su vida, es chilena, pero vivió ahí toda su vida, al llegar a Chile se dio cuenta de una distinción que habla de lo cultural. Entonces me dicen, Noruega, cuando tú vas por un parque, dice transite por aquí. Y en Chile, cuando vas por un parque, dice prohibido pisar el césped. Entonces son dos formas también de aproximar. Porque a un noruego no se le ocurriría pisar el césped y dañarlo. Claro, O sea, pero son dos formas de aproximarse a la norma, ¿no? Como lo que está permitido versus lo que está prohibido, ¿no? claro, en nuestra cultura es desde lo que no debemos hacer, Claro, claro. porque es como si el latino Hay una siempre quisiera tendencia, buscarle como decimos aquí, la comba al palo. claro, porque hay una Porque, tendencia a no cumplir la norma. Entonces, si yo te digo a ti, lo que hay que hacer es esto, dejo abierta todas las posibilidades de vulnerar eso. Entonces, es más fácil decir, está prohibido hacer todo esto. imagínate que, o sea, estaba pensando precisamente en cosas que pueden sonar tontas, pero en las que podemos entrar a revisar cómo termina siendo casi que estigmatizado o señalado o que es artera el personaje que cumple todas las normas. Y entonces ahí es cuando decimos la flexibilidad es importante, excepto cuando se te vuelve obviamente una regla y cuando no la usas en términos de negociar unos criterios específicos que tiene la norma. Entonces, por ejemplo, y no sé si te ha pasado, pero a mí cuando dicto, por ejemplo, talleres grupales, vamos a empezar a las 8 y siempre hay 3, 4 personas súper juiciosas que 10 para las 8, 15, están sentaditos juiciosos. Eso es el 5% del grupo. El 40% entra por ahí 8:10, 8:15. ¿Sí? Para lo cual ya los que estaban ahí, pues ya llevan un buen tiempo. Y está uno en la dinámica de, ¿será que empiezo con 3 personajes? ¿O será que espero a los otros y lo que hago es casi que castigar a los que están bien, pero en función de que dé la cosa, integramos a los otros? Y ya se vuelve como tan obvio que ya la gente sabe que se empieza a las 8:15 y no a las 8. O sea, se da por entendido Claro. que es así. Ustedes como dicen, a eso de las 8, dices, ¿no? Como algo así. A eso, Sí. es como alrededor de. Y cada cual lo interpreta de una manera. Yo recuerdo que cuando tenía mis hijas muy chiquitas, tenía que ir a dejar a una al jardín y la otra pues organizarla para que mi mamá me la cuidara, para yo ir a tener una reunión, para llegar a la reunión a las 8. Entonces yo ya había, o sea, yo ya iba cansada y no había empezado el día. Y yo llegaba y la gente empezaba a entrar a las 8:15, 8:20. Claro, es que eso yo creo que es el punto, o sea, empezamos como a hablar como de la norma desde lo súper grande y lo social, que obviamente tiene que ver con eso, y uno puede decir, bueno, ¿y qué me importa esto a mí? ¿Qué sé yo? Esta conversación, se supone que son más cercanas. Bueno, el tema es que en la vida cotidiana, a veces no nos damos cuenta que vamos vulnerando todas las normas y eso va generando impacto en los otros, ¿no? Y que uno puede decir son detalles, pero tampoco sabemos cuán grande puede ser ese detalle. Lo que dices tú, ¿no? Si dijimos que íbamos a hacer la reunión a las 8 y todo el mundo empieza a llegar tipo 8:15 y con un café y se siente, no empieza, no sabemos, ¿cierto? ¿Qué significó para el que llegó puntual cumplir el estándar? O sea, por un lado no sabemos el impacto que tiene en otro y en general es una seguidilla de impacto, ¿ya? Pero yo te voy a decir que para mí fue, yo me sentaba, yo ya iba incómoda a la reunión y pensaba, he debido demorarme un poquito más despidiendo a mis hijas, Claro. he podido no entregarle así la hija a mi mamá y salir corriendo, he podido desayunar con más calma y no tomándome un café en el carro. Y entonces me daba rabia conmigo misma, ni siquiera con los otros, sino conmigo misma. Y estuve así por lo menos el primer mes de reuniones, hasta que después opté porque voy a llegar a las 8:30. Es que Entonces yo llegaba tarde aquí está el y punto. ya me miraban como, oiga, 8:30.
Es que a veces cuando nos preguntamos, no sé, yo he estado en varias conversaciones así últimamente, quizás por las revueltas sociales que ha habido de post pandemia, etcétera, como está también como rabia contra las normas, ¿no? Ujú. Obvio, producto de que hay muchas El normas asociadas al encierro, COVID y demasiadas todo. normas, Entonces, sí. claro, hay una suerte como, de rabia en contra de, ¿no? Hay un movimiento en contra de. Pero el tema es que nos empezamos a preguntar eh, por qué estamos vulnerando todas las normas, por qué no nos estamos respetando unos a otros, por qué hay mayor cantidad, ¿cierto?, de gente que no está cumpliendo con, porque pasa lo que dices tú, o sea, eso, cuando alguien empieza a cumplir la norma y los otros no, hay una suerte de sanción, en Ah, términos de que tú claro. eres el Entonces el rígido. psicorrígido, el amargado, a este no se le puede ni hablar, ni que hubiera sido la única que hubiera tenido hijos, pues entonces, ¿para qué se puso a trabajar? Y ahí, ¿qué haces tú? Entonces dices, Neurótico. claro. Y la sensación es que estás pagando tú los costos y en algún momento te aburres de pagar los costos y uno empieza a hacer lo mismo que tú acabas de decir magistralmente. Y empecé entonces a no cumplir la norma. Entonces, cuando a veces nos preguntamos por qué todos estamos no cumpliendo la norma, bueno, es porque esto es contagioso, ¿no? Porque cuando el que cumple la norma es el sancionado, el que cumple la norma es el estigmatizado, bueno, hay un momento en que uno tiene el legítimo derecho de decir, me aburrí. Pero eso Claro. es súper peligroso porque cuando toda una sociedad dice, me aburrí, estamos todos en riesgo, porque estamos en el peligro de no regularnos y que nuestras acciones empiecen a generar daño en los otros. El daño en Claro, el... porque fíjate una cosa. Cuando se generan unos acuerdos de funcionamiento, por decir algo, y no hablemos de los culturales y sociales, sino dentro de un espacio formal de formación, por decir algo. Uh-huh. Y entonces, alguna vez oí esto que me llamó la atención, que alguna persona decía, ¿para qué vamos a hacer eso si igual no los vamos a cumplir? O sea, no tiene sentido. Pero la persona, digamos, que estaba facilitando este espacio de formación dijo, efectivamente, muchos no se van a cumplir, pero como somos humanos, nuestra humanidad hace que nos desviemos fácilmente del camino. Y entonces, ese marco de entendimiento, ese acuerdo, lo que nos hace es poder volvernos a encarrilar. ¿Mm? Y entonces, tomando el ejemplo de esas reuniones que te decía, yo ya llegué tan molesta un día a las reuniones porque primero yo, pues no me salto la norma, en eso soy medio psicorrígida. Yo ya iba incómoda porque sabía que la reunión era a las 8, pero no iba a llegar a las 8:30 y todo eso. Y tenía tal molestia que ya en algún momento lo tuve que sacar. Claro. Y claro, cuando ya lo saco y lo he venido acumulando, pues lo saco con rabia y lo saco mal. Claro, porque en ese Eh, mundo de poner el marco, lo que tenemos es un compromiso. Y eso es súper claro, importante. entonces, fíjate que cuando yo me senté en la conversación, ya ahí hablamos, les dije, mire, es que yo quiero que entiendan lo difícil que es para mí llegar aquí a las 8. Pasa esto, esto, esto. Entonces mi sensación es esta y lo que me pasa. Y cuando se entendió, ya no era, uy, la conflictiva Lora, la mamá mamona, sino, ya entendí lo que pasó. Porque muchas veces no vamos más allá de la consecuencia o del impacto que algo que para dentro de mi día a día no tiene ningún tipo de gravedad, seguramente para otros sí. Entonces, cuando eso se puso sobre la mesa, dijeron, no, ya, entonces hagamos una cosa, citemos a las 8:15, Uh-huh. damos unos 10 minuticos de café, de acomodarnos, de no sé qué, y empezamos siempre a las 8:30, pero salimos media hora más tarde. ¿Están de acuerdo? Y llegamos a un acuerdo. Claro, porque como dices tú, genera un compromiso y cuando, con ciertos estándares, y ahí tú puedes pasar de la queja al reclamo. Es un reclamo legítimo. Nosotros dijimos vamos a empezar a las 8:15 y estamos empezando a las 9. Tú puedes reclamar cuando hay un estándar que todos acordamos, ¿no? Que es distinto a Claro, y me está quejarse. costando trabajo llegar, cambiémoslo. Exacto, exacto. Es poner, no está funcionando la norma por esto, esto y esto, ¿están de acuerdo? Por eso es que cuando uno pone esos acuerdos de funcionamiento se trata de eso, de estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo.
Sí, entonces ahí la gente puede proponer, no, no sé, tomemos mejor una hora de almuerzo y no dos, o hagamos tal cosa, y hay un consenso, y cuando no se está cumpliendo, de alguna manera lo que se hace es como volver a mostrar el marco para volverse a encarrilar. Pero lo que yo siento que nos pasa muchas veces es, me lo salto y como para mí no tiene un impacto, asumo que para los demás tampoco lo tiene, y ahí es donde siento que hace sentido hablar de esto en diálogos con tu sabiduría, cuando eh, sabiendo que estamos todos conectados, que lo que hacemos tiene un impacto, cuando asumimos que lo que funciona para mí necesariamente le funciona a otros o lo que no funciona no le funciona a otros. Claro, si mira, si me lo preguntas hacia abuelo de pájaro, es desconsiderado. Esa es la palabra. Es una desconsideración. Claro. Y voy a poner un ejemplo tonto. Bueno, todo este tema también salió por una circunstancia y es, tengo una oficina y la puse en alquiler. Entonces, la inmobiliaria, la que se le entregó, ya consiguió un cliente y ese cliente ya. Y por supuesto, el edificio donde está la oficina, pues tiene unas normas de convivencia. Entonces, si se va a hacer un trasteo, los ascensores se deben usar de tal hora a tal hora, porque obvio, hay gente conviviendo en el edificio. Y entonces hoy más o menos se aparecieron con el trasteo y anoche también, y están bravos porque no los dejan entrar en el edificio. Entonces, que ya no quiero alquilar esa oficina. Entonces, un poco como, ¿de dónde crees tú que puedes entrar así como así? ¿O qué tiene que ver la norma del edificio con que alquiles la oficina? O sea, los manuales de convivencia existen precisamente para eso. Ujú. O hacer una fiesta en tu casa. Tú dentro de tu casa puedes hacer lo que quieras, pero si parte de lo que haces impacta al vecino, y yo lo pienso en mi edad, cuando uno hacía fiestas y la música durísimo, sí, y uno pensaba, ¡ay, viejos amargados! Claro, claro, claro. Y hoy digo, donde me hagan una fiesta de esas, más o menos salgo con manguera a mojar a todos. Es que, pero sí, donde se nos olvida o creemos que somos los únicos que tenemos Sí. derecho. Es como que la validación del impulso, si yo lo siento es válido, si yo lo quiero es válido, ¿no? Como yo primero. Y como que considerar a los otros fuera una suerte, como una muestra casi de debilidad. Ah, ¿qué me importa? Ah, no es relevante, ¿no? Además, Qué eso va en exagerada. cadena, ¿no? Va en Todo cadena. eso va en cadena. Yo pensaba, me tocó llamar al administrador del edificio casi decirle, ayúdeme haciendo una excepción. Él me decía, señora Marta, si yo hago esa excepción y el del no sé qué, pueden despedir al señor de la entrada. O sea, y yo me imaginaba, el de la entrada lo despidieron, a este lo van a sancionar, a mí me van a devolver la oficina. O sea, una serie de ¿Qué eventos, consecuencias? consecuencias por una norma tan tonta como que el trasteo se puede hacer de 7 a 9 de la mañana, no a las 11 de la mañana, punto. Claro. Y es que además te enganchas ahí, bueno, eso va dando cuenta de los procesos, como decíamos al inicio, en el título, de la anomia. Cuando esto es contagioso, cuando vas vulnerando todas las normas y te deja de importar lo que pase en la comunidad y solo piensas que lo importante es el cumplir algún impulso y algún deseo y que por el solo hecho de desearlo, eso es válido. Claro, y como es para ti y la consecuencia es positiva para ti, no importa si hay consecuencias En otro. negativas para otros. Pongamos un ejemplo tonto. A ver, el que pide plata prestada. Entonces, yo te pido plata prestada eh, y tú me dices a mí, sí, te la presto, pero necesito que me la pagues el último día del mes. Y yo te digo, te lo prometo, Vivi. Entonces, yo uso esa plata, hago lo que hay que hacer, porque yo sé que me va a entrar una plata el 20. El que me la va a entrar el 20 no me la da. Y por supuesto llega el 30 y yo no te la pagué. Entonces yo no te la pagué a ti, tú no pagaste el colegio de tus hijos, el colegio se atrasó, no le pagó a los empleados. O sea, nadie, pues yo no creo que los seres humanos naturalmente nos pongamos a pensar cuál podría ser todo el tipo de consecuencia que puede pasar en un acto. Pero si uno hiciera ese alto en el camino, todo ese tipo de actos tiene una serie de consecuencias en la sociedad, en los seres humanos. Y ahorita estoy pensando, mi hija se fue a una excursión en un lugar que se llama Isla Fuerte. Uh-huh. Y cuando mi marido le iba a llevar al aeropuerto, le dijo,
o sea, tienes que entender que cualquier cosa que no se haga dentro del marco de las normas que tiene tanto el colegio como la empresa con la que van en la excursión, es porque tiene una consecuencia. Entonces, si les dicen, por ese lado no se pueden meter al mar, es porque si te metes te puedes ahogar. Si después de las 5 de la tarde no pueden caminar en la playa, es porque entiende que ese tipo de normas están hechas para la seguridad de ustedes. Y si alguna de las niñitas se la quiere saltar, siempre, y le dijo mi marido, mi hija, como tú juegas ajedrez, siempre tienes que ir 2 jugadas adelante. ¿Cuál puede ser la consecuencia si yo hago esto, si hago lo otro? Entonces, no sé, empujo a una amiga a la piscina, listo. ¿Qué pasa si no sabe nadar? ¿Qué pasa si la empujo mal? ¿Qué pasa si hay una piedra? Siempre trata de ir 2 jugadas adelante. Entonces, cuando mi marido dijo eso, yo pensé, yo nunca he ido 2 jugadas adelante pensando en las consecuencias de mis actos. No, es que claro, sí, porque es por eso ahí retomamos, las normas tienen un sentido. ¿Cuándo las normas cambian? Cuando pierde su sentido. Y cuando nadie le hace sentido. Entonces, estamos de acuerdo, pero hay que cambiarla, ¿no? Y de ahí que nos damos la vuelta de cuál es la diferencia entre ser flexible y ser anómico, ¿no? Porque la flexibilidad reconoce a la norma y reconoce la validez de la norma, y lo que hace es decir que en algunas condiciones particulares no se puede cumplir con esos estándares, pero reconoce la norma. Entonces negocias de alguna manera, ¿no?, ese criterio, claro. En la anomia no reconoces la legitimidad de la norma. Yo hago lo que quiero, por ponerlo en términos simples. La flexibilidad sí lo reconoce, ¿no? Es como, por ejemplo, si todos los días entramos al colegio a las 8 y un día te quedaste dormido, es una excepción, ¿no? Y tú sabes que es una excepción porque vulneraste la norma de todos los días entro a las 8, entonces busca alguna forma de entrar. Ser anómico sería llegar todos los días a la hora que te despiertes. A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, me da lo mismo, ¿no? Entonces ahí está el límite cuando existe el adjetivo de que las personas que cumplen la norma son psicorrígidos, inflexibles, hay un error. La flexibilidad no desconoce la norma. Claro, pero estamos confundiendo la flexibilidad con que se volvió la regla y me la salto. Y ahí hay una línea súper delgadita que creo que sobre todo en nuestras culturas está. Pues no te digo, el señor se apareció con un camión del trasteo hoy, sabiendo que era las 7, diciendo, ay, no me haga esto, mire que es que yo ya pagué el camión y entonces se pierde. O sea, y entonces empiezo yo a suplicar también, por favor, ayude al señor del camión. Y luego dije, pero si hay un reglamento. Claro. Además, yo ya estoy fuera del negocio, eso está a cargo del tercero, que es la inmobiliaria, pero es tan cultural. Sí. Pero colarme en la fila, o sea, una cantidad de cosas, claro, que si uno lo mira puede que tenga unas consecuencias mínimas, dice uno, pero suman. Pero van sumando. Es que van creando una cultura de que tiene consecuencias mínimas. Entonces no importa. Entonces no importa, pero no tenemos ni idea qué está pasando detrás. Es como, yo creo que toda la gente llegaba a la reunión a las 8:15 y no había rollo y todos tomaban café felices y yo en lugar de tomar café feliz estaba amargada. Y realmente no tenía ninguna consecuencia, pero para mí sí era como, le di más prioridad a esto que a mis hijas y nadie le está dando prioridad a esto, y como yo pasé por encima de mi familia para cumplir con esto. Claro, no me hacía sentido, ese era realmente mi malestar. Yo creo que lo que hay que estar súper pendiente es que, claro, hay claves culturales. También uno podría decir, ay, Marta, no te acostumbraste a la cultura de la empresa, estaban todos acostumbrados, tú quisiste imponer tu forma, ya, ok, puede ser, no estoy tan segura, pero ok, puede ser, ¿no? Ya, hay que estar atento a cuáles son las claves culturales, pero también hay que estar atentos cuando exacerbamos eso, porque de verdad generamos problemas en la convivencia, generamos espacios que no son gratos de habitar, y empezamos a generar conflictos en todas partes y se vuelve
finalmente se vuelven incluso entornos peligrosos si llevamos esto al extremo, ¿no? Claro, Si nadie cumple, intolerancia tremendo. una intolerancia tremenda. Mira, hay cosas tan básicas como conducir, como manejar, ¿no? Si no cumplimos las normas, todos sabemos que hay lugares más fáciles para conducir que otros, ¿no? Cuando te dicen tienes que conducir a la defensiva, ¿no? Sí, perfectamente. Aquí en Colombia, pues así es como... Yo así es aprendí a conducir a la defensiva y en un auto mecánico, o sea, era como el peor de los universos. Cuando les digo a mis hijos, ustedes conducen acá en Estados Unidos un auto automático, no tiene nada No que te, ver claro, totalmente de acuerdo, sí. con lo otro. Pero claro, porque lo que va pasando con eso es que, ay, mire, si hay un dicho, todo el mundo dice la ley de la selva. Pensemos eso, la ley de la En selva. la selva. Hay que atenerse, ¿no? El más fuerte gana. Y eso es un riesgo. Por eso existen las normas, para que no gane el más fuerte, sino para que todos podamos sobrevivir, para que todos podamos, más que sobrevivir, podamos convivir. Podamos convivir. Es que parte de ignorar una norma, lo que afecta finalmente es la buena convivencia y hay una serie de consecuencias negativas para el entorno. Y si venimos aquí finalmente a vivir en sociedad y hemos hablado que venimos a servir y a servir a otros, pues hay que reflexionar un poquito sobre la flexibilidad o la anomia y Sí, no confundir realmente esa línea delgadita que hay y ese marco de entendimiento. absolutamente de acuerdo. Te lo dicen Sí, dos sí, sí. psicorrígidas. Mira, claro, yo estoy del lado de las estigmatizadas por el exceso de la norma. No, yo también, por supuesto. Y además siempre digo, pero si está la norma, o sea, no entiendo qué es lo difícil de cumplirla. Y me cuesta trabajo, ¿Qué es lo que hay que así sean cosas tontas. Claro. Los 2 metros de distancia, ahorita haciendo fila ya en el aeropuerto y todo el mundo pegado. Y yo soy como, claro, entonces tengo que respirar profundo porque dentro de mi psicorrigidez digo, pero pienso, ¿qué parte de aquí está pintada la linecita? No han entendido. Claro, dicen, pero ¿qué parte no se entiende? A ver, ¿qué parte Claro, no se claro, entiende? claro. Pero, pues finalmente, hay un poco es que medir el riesgo. Yo me quedo un poco con la frase de mi marido de ve 2 pasitos adelante a ver cuál puede ser la consecuencia de no esto. Y yo lo pensaba hoy, de pronto estoy poniendo en riesgo el trabajo de este señor pidiéndole que haga una excepción y que él se pueda meter en un problema en su trabajo para hacer cumplir a un personaje que no está cumpliendo No la está norma y cumpliendo. yo por miedo, para no tener problema con el nuevo arrendatario, estoy pidiendo la ayuda. Tal cual. Entonces, sí, me voy ahí como revisando la diferencia entre flexibilidad y anomia. Esperamos Bueno, les haya servido. pues a mí me pareció por lo menos divertido acordarme de todo esto. Sí, y de acuerdo a la cantidad de dichos que hay de todas estas cosas. Claro, es que además ya se volvió normal. O sea, pedir perdón o pedir permiso, o sea, ya está en nuestra cultura. Pero por eso es que hay que entender cuándo sí es flexibilidad. Y sí es necesario ser flexible en muchas cosas. No, por supuesto que sí. Pero hay que entender cuál es el impacto que tiene para ver si hay una consecuencia negativa en el entorno, pero no solo mía, porque pues claramente para mí no va a ser si yo ya estoy contemplando saltarme la norma. Claro. Es cuál es la consecuencia un poquito más allá, ir 2 jugaditas adelante para tener nuestro nivel de conciencia y también para enseñar a los hijos. Sobre todo a mí me parece gravísimo, no sé tú, pero yo toda la percepción de que vienen una serie de generaciones donde hay mucha exigencia de derechos, pero pocos de deberes. Sí. Entonces, con mayor razón, pues cuestionarnos y modelar esto me parece Sí. importante en estos momentos. En estos momentos. Por eso decíamos, no solo es válido porque tú lo sientes ni porque lo necesitas. Hay que preguntarse si efectivamente qué impacto tiene en el entorno. ¿No? La validez Así no solo es, sentirlo. así es. Bueno, esperamos nos vean en nuestro canal y se suscriban y nos propongan más temas. Acuérdense que nos pueden seguir en el Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todos juntos, y escucharnos en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.